agujeros que conducen al mismísimo infierno, ciudades perdidas, gigantes. Estas son 5 excavaciones que encontraron cosas misteriosas y aterradoras. Número 5. Misterio en una excavación de Egipto. Situado en la orilla occidental del río Nilo, justo enfrente de la ciudad de Luxor, Egipto, se encuentra el polvoriento Valle de los Reyes, también conocido como Valle de las Puertas de los Reyes. Aunque a simple vista pueda parecer una mera extensión de árida desolación, este lugar alberga una necrópolis que dio sepultura a numerosos faraones y nobles entre los siglos XVI y XI a.C., como por ejemplo Tutankamón. Se ha encontrado un total de 64 tumbas y cámaras funerarias de diversas formas y tamaños, pero una de las tumbas halladas más recientemente ha demostrado ser bastante desconcertante. En 2005, un equipo de arqueólogos estadounidenses de la Universidad de Memphis decidió trabajar sobre las ruinas de las cabañas de los obreros de la 19ª dinastía, justo en la entrada de una tumba llamada KV-10. Sin embargo, mientras excavaban, encontraron un pozo vertical que había pasado por alto en las excavaciones anteriores. Tras excavar una profundidad de 5 metros, los arqueólogos llegaron a una enorme puerta hecha de bloques de piedra que parecía no haber sido abierta jamás. Fue realmente emocionante, ya que esta iba a ser la primera tumba encontrada en este valle desde el histórico descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Pero al abrir aquella puerta, encontraron algo insólito. 28 enormes jarras de almacenamiento, con impresiones en arcilla y 7 ataúdes, uno de los cuales parecía pertenecer a un niño. Algunos de los misteriosos ataúdes tenían máscaras funerarias amarillas, mientras que otros tenían máscaras negras, así como inscripciones, entre las que se encontraba el nombre de la esposa de Tutankamón, Ankhesenamun. Se trataba de un hallazgo increíble, ya que el estilo arquitectónico y las inscripciones encontradas sugerían que aquella cámara era contemporánea a la época de este famoso faraón. Sin embargo, al abrir los sarcófagos, no había nada en su interior, solo una mezcolanza de cosas como natrón, madera, cerámica, huesos de animales, cuerda y fragmentos de papiro. Había un propósito deliberado para todo aquello, pero ¿cuál? Nadie lo sabe con certeza. Y hasta la fecha sigue siendo uno de los misterios más sorprendentes del antiguo Egipto. Número 4. El fósil oculto. Nuestra siguiente historia tuvo lugar en 2014, en el pueblo de L'Île-en-Dodon, a unos 70 kilómetros al suroeste de Toulouse. Allí, un granjero que se encontraba trabajando sus tierras se topó con el cráneo de algo que se parecía mucho a un elefante, pero que indudablemente no era uno de ellos. Con pocas ganas de que sus tierras se llenaran de curiosos, prensa y paleontólogos, este hombre guardó con total discreción el cráneo de aquel extraño animal durante varios años, hasta que finalmente, en 2017, se puso en contacto con el Museo de Historia Natural de Toulouse y les dio aviso. Desconfiados, un equipo de expertos se desplazó hasta el lugar del hallazgo y, para su sorpresa, descubrieron que se trataba del primer cráneo de Gomphotherium pyrenaicum, un pariente de los elefantes que poseía 4 colmillos de aproximadamente 80 centímetros cada uno, 2 en la mandíbula superior y 2 en la mandíbula inferior. Antes de ese hallazgo, la única evidencia que se tenía de herbívoros gigantes en esa misma región era 4 dientes que databan de hacía millones de años. Sin embargo, ahora que los expertos poseen un cráneo completo, podremos obtener una imagen más clara de la anatomía de esta especie de mastodonte pirenaico. Número 3. Una ciudad perdida. Hasta ahora, la ciudad de Usetia solo existía en la teoría, pero en la práctica no se habían encontrado jamás pruebas de su existencia. Lo único que se sabía de ellas es que había sido mencionada junto a otros lugares de la región en una estela ubicada cerca de Nimes, otra antigua ciudad de Francia. Y lo cierto es que nunca se había hallado una prueba arqueológica que corroborase los escritos. Con el fin de iniciar las obras de un colegio y una cantina, los obreros cavaron con sus palas excavadoras alrededor de 4.000 metros cuadrados en el municipio de Uzès,
ubicado al sur de Francia. Pero pronto se vieron obligados a parar las obras, ya que la evidencia buscada durante tantos años apareció ante sus ojos. Cuando llegaron los arqueólogos y analizaron el hallazgo, comunicaron que se trataba de un asentamiento que había sido utilizado desde el siglo I a.C. hasta el VII a.C. Asimismo, confirmaron que la zona excavada perteneció al centro neurálgico de la ciudad perdida. Además de una red entera de edificios, los arqueólogos encontraron varios mosaicos que formaban parte del suelo de un edificio de unos 250 metros cuadrados, muy bien conservados. En ellos se puede ver un pato, un águila, un búho y un cervatillo. En esa misma sala hay también una gran columna, lo que ha hecho sospechar que se trataba de un edificio público o el hogar de algún residente de alto nivel social. Del mismo modo, los arqueólogos comenzaron a excavar otra zona que cubre 1.100 metros cuadrados, donde hallaron restos de ocupaciones antiguas y medievales, incluyendo 2 carreteras y una intersección que fueron abandonadas al principio del siglo II, hallando indicios de que la zona probablemente fue ocupada nuevamente en el siglo V. Número 2. El propio infierno. Los lagos, los bosques, la nieve de la península de Kola pueden hacer que este rincón de Rusia parezca la escena de un cuento de hadas. Sin embargo, en medio de la belleza natural se encuentran las ruinas de un centro soviético de investigación científica abandonado. Y en mitad del edificio casi desmoronado, una tapa metálica pesada y oxidada incrustada en hormigón que, según algunos, es la entrada al propio infierno. En la segunda mitad del siglo XX, mientras toda la atención estaba puesta en la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los geólogos soviéticos decidieron mirar hacia abajo y plantear la idea de perforar la corteza terrestre para ver qué esconden las entrañas de la Tierra. Y es que conocer el manto terrestre permite conocer mejor cómo se comporta nuestro planeta, entender mejor fenómenos naturales como los volcanes o los terremotos. Así surgió el proyecto Kola Super Deep Borehole, que consiste en varios agujeros en la península de Kola que se realizaron durante varias décadas. Kola Super Deep Borehole es, en realidad, el agujero principal del que se ramificaron varios más pequeños, siendo uno de ellos el más profundo del mundo, y al que denominaron Kola Super Deep Borehole SG-3. Desde 1970 hasta 1989, se logró alcanzar una profundidad de 12.262 metros. Para ello, se utilizó un taladro que iba extrayendo material a medida que avanzaba. Sin embargo, para llegar hasta esos 12 kilómetros, fueron necesarias varias décadas de trabajo. La excavación de este agujero infernal concluyó en 1989, debido a que las temperaturas del interior de la Tierra eran tan altas que impidieron a los trabajadores continuar con la excavación. Estos 12 kilómetros de profundidad supusieron alrededor de 1/3 de la corteza terrestre, y con ello se ha conseguido numerosos avances geológicos gracias al estudio que se hizo sobre el escudo báltico, nombre que recibe la corteza terrestre en esa zona. Permitió entender mejor la composición física y química de la corteza, además de la posibilidad de crear mejores herramientas para estudiar geológicamente el planeta. Número 1. Los gigantes de Castelnau. Uno de los rasgos omnipresentes en mitos y leyendas de muchas culturas es el de los gigantes, esos seres colosales que deambulaban por la tierra y se alzaban sobre todo lo que encontraban a su paso. Parece realmente intrigante y sobrecogedor, pero a menudo estas historias han sido consideradas como algo más que una simple leyenda. A lo largo de la historia, se han encontrado restos reales de estas enormes bestias, y uno de los casos más curiosos es el del supuesto esqueleto de un gigante en Francia, cuyo caso fue publicado en revistas científicas y podría haber constituido una prueba real de que estos seres son algo más que un cuento. En el invierno de 1980, el antropólogo francés Georges Bacher de la Puche se encontraba en Castelnau-le-Lez, un municipio de la región de Occitanie, al sur de Francia, con el fin de estudiar su antiguo túmulo funerario de la Edad de Bronce. La Puche encontró un gran número de restos humanos, pero entre aquellos de tamaño normal destacaron los huesos de un individuo que parecía mucho más grande que los demás.
De hecho, el descubrimiento fue totalmente rompedor, ya que de ser cierto, estaríamos ante el ser humano más alto jamás conocido, un verdadero gigante de aproximadamente más de 3 metros. Los restos fueron enviados a la prestigiosa Universidad de Montpellier, donde fueron estudiados por el profesor de zoología M. Sabatier y por el profesor de paleontología M. Delage, aunque no fueron los únicos. En 1982, el profesor de anatomía patológica de la Facultad de Medicina de Montpellier también revisó el hallazgo. Pero la historia se volvió aún más interesante cuando un grupo de trabajadores que excavaban un pozo de agua en un cementerio prehistórico, cerca de Montpellier, hallaron varios cráneos que superaban en tamaño a los huesos encontrados en Castelnau-le-Lez. Como hemos dicho antes, de ser así, nos encontraríamos ante uno de los mayores descubrimientos de la historia. Pero aparte de algunos artículos periodísticos y un par de análisis, nadie más volvió a hablar sobre este hallazgo. Lo peor de todo es que todos estos huesos desaparecieron, por lo que si existía un ápice de esperanza por conocer si los gigantes caminaron una vez por la Tierra, ahora no nos queda nada. La historia y la ciencia nos han demostrado que nunca debemos darnos por vencidos. A lo largo de los siglos, se han descubierto muchos más huesos que podrían confirmar la teoría de que, en el pasado, los gigantes caminaron sobre la Tierra. ¿Te gustaría conocerlos? Si tu respuesta es sí, no te pierdas nuestro próximo video.